Bienvenidos a un episodio más del podcast de la Cerveteca, cerveceros y cerveceras. Hoy nos acompaña un invitado de altísimo nivel. Él es Alirio Caldera, International Customer Consultant en Begerman. Tienes también ingeniero químico, beer sommelier, y tengo por aquí, a ver si no me confundo, creo que es Master en Brewing and Beverage Technology en la Universidad de Múnich, ¿correcto? Correcto, ¿Cómo estás, en la Alirio? sede. Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme. Estábamos hablando previamente de que nosotros también gozamos de buen tiempo hoy aquí en Bamberg, milagrosamente que nos enviaste algo de buen tiempo para acá, para Alemania, y te lo agradecemos porque este verano ha estado muy frío y lluvioso. Muchas gracias por la invitación. Nada, a ti por asistir y sobre todo por compartir con los oyentes todo el tema relacionado con la cerveza. Y sobre todo, pues bueno, creo que eres el primer invitado internacional que viene al podcast, aunque sea de habla hispana, y que tenemos muchas cosas interesantes que compartir con la gente. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿quién es Alirio Caldera para aquellos que no conozcan a Alirio? Bueno, yo creo que ya me has presentado, pero mi nombre es Alirio Caldera y vengo de Venezuela. Nací muy cerca de Caracas y allí me crié. Fue allí donde justamente estudié ingeniería química en la Universidad Simón Bolívar. Creo que es un nombre que a todos le dice ya algo. Y luego de esta formación me comencé a trabajar en la cervecería más grande que tiene Venezuela, una cervecería industrial. Y comencé en todo el área de lo que es la investigación, un poco revisando todos los que son los carbonilos que están envueltos en la reacción de Maillard, que luego generan compuestos que afectan el sabor de la cerveza. Una de las reacciones más complejas de todo el área cervecera, resumida en un par de segundos, pero es bastante complejo. Y luego que el tema de verdad me apasionó, el tema de la cerveza, la verdad que en ese momento no lo conocía, era en el tema de tesis de ingeniería química justamente, y me capturó. Ya yo tomaba cerveza como cualquier otro mortal, digámoslo así, y me encantaba en un país caribeño que tiene 25 a 33 grados todos los días del año, pues la cerveza es un acompañante de todos los fines de semana y de la playa. Pero cuando descubrí que era más que una bebida de disfrute, sino que había ciencia detrás y que había tanta investigación y era tan complejo, dije, Dios, esto es lo mío. O sea, que yo pueda trabajar todo el día en algo relacionado a la cerveza y luego pueda tomarme toda la cerveza que estuve investigando, que produje, verdaderamente esto es lo mío. Y bueno, allí como que empezó todo, la cervecería capturó esa pasión que yo tenía también con la cervecería y me dijeron, mira, Alirio, ¿te gustaría irte a Alemania y hacer una maestría en ciencia cervecera? Yo le dije, por supuesto, Alemania siempre me había gustado, había empezado a aprender alemán por iniciativa propia. Y bueno, la cervecería me envió para acá. Estuve en la Universidad Técnica de Múnich, como lo mencionaste, en el núcleo de Weihenstephan, ¿no? Que es donde está en verdad el núcleo donde se enseña cervecería. Es como Freising, es como 30 kilómetros de Múnich, no queda directamente en Múnich. Es una sede, un núcleo de la TU Weihenstephan, de Múnich, es Weihenstephan, y es justamente allí porque es donde está la cervecería más vieja del mundo, ¿no? Es lo que ellos pregonan en Weihenstephan, y ahí hice la maestría. Luego estuve trabajando en la cervecería ya como maestro cervecero y creo que, bueno, hablaremos quizás un poco de la cultura cervecera bávara. Me hizo falta la cultura cervecera bávara que vivía acá y bueno, decidí devolverme y aquí estuve un tiempo en Krones en lo que es elaboración de equipos cerveceros para grandes cervecerías en el departamento de desarrollo de nuevos equipos, hasta que entré en contacto nuevamente con Sabine y Thomas Weiermann y con Francisca. Estaban buscando a alguien que apoyara a los cerveceros artesanales con conocimientos, con soporte técnico, y me dijeron, Alirio, ¿te gustaría venirte a Bamberg, una de las ciudades cerveceras más importantes de Baviera, de Alemania y del mundo? Y yo le dije, pues, ¿cómo decir que no? Y bueno, desde ese tiempo estoy con ellos acá en Bamberg. ¿Cuántos años llevas en Bamberg? Bueno,
llevo 3 años desde que regresé, digamos, fijo a ejercer una posición, pero ya durante mi estudio yo había hecho una pasantía acá en esta maltería, ya conocía a la familia, conocía digamos, un poco el proceso, los productos, y bueno, nos cayó, digamos, a todos anillo al dedo. Yo soy un apasionado de la cerveza tipo lager, de descubrir, digamos, todo ese mundo oculto que hay allí. Y bueno, me vine, digamos, a la capital de la lager, y creo que si me escucha alguien de Múnich, en este momento quisiera entrar a este Zoom y decirme, hey, ¿cómo que la capital de las lager? Pero creo que en algún momento les puedo justificar un poco por qué. Y terminaste en donde estás ahora, en alemán creo que sería Feyermann, ¿no? O Feyermann, ¿cómo se dice? Bueno, Feyermann. eso es una buena pregunta. En alemán se dice Weiermann, porque la Feyermann. W se pronuncia como Exacto. una V para nosotros, como una V, y en inglés sería Wireman. Y yo creo que en español todo el mundo también la reconoce como Wireman por la Weyermann. influencia, pero al final estoy acostumbrado a estar, aquí el trabajo interno es en alemán, ¿no? No es en otro idioma internacional, sino, y bueno, aquí es la familia Weierman en alemán, de hecho, sí. Y dentro del mundo de las maltas, que concretamente es donde ahora has girado después de esos procesos industriales, estás en una compañía en el núcleo del corazón bávaro, o sea, que lleva 140 años, ¿no? ¿Cómo es la historia de la compañía a nivel? Bueno, sí, Bayerman, digamos que la historia de las malterías es bastante larga, son muchas compañías en general, las malterías se mantienen por largos años. En este caso, Bayerman comenzó ya hace más de 140 años. Yo creo que Bayerman tiene una peculiaridad, y es que el fundador de esta compañía, él lo que quería era hacer, que era familia de Bayerman, ¿no? Johann Baptist Bayerman, él vio que el café era muy costoso acá, ¿no? No todo el mundo podía comprar el exquisito café que venía de Italia, por ejemplo. Y él decidió, bueno, pero aquí ¿qué crece? Cebada y trigo. Pues bueno, vamos a tostar la cebada y el trigo y hacemos un café, digamos, una bebida que se parezca al café, que huela al café con el mismo aroma. Lo único, se le llamaba el café falso porque no tenía cafeína, ¿no? Este componente. Y al final él comenzó a tostar sus granos y hacer su café falso, y tenía un aroma a café, a chocolate, las mismas notas. Y en una ciudad como Bamberg, teniendo tantos cerveceros, ellos dijeron, hey, ¿pero qué es esto? Esto es cebada, yo lo quiero en mi cerveza. Y le dijeron al señor Johann Baptist, hey, ¿me puedes dar un poquito de este producto? Y sí, claro, pero ya va, esto no es malta, esto es nada más cereal tostado. Y se encuentra con, digamos, el primer reto, porque recordemos que aquí tenemos la ley de pureza de la cerveza y no está permitido utilizar ningún cereal no malteado para la elaboración de cerveza. Y entonces allí tuvo Johann, todo arrancó en el año 1879, o sea, estamos hablando, y con un tostador de café, no era que había la tecnología. Y él dijo, bueno, nada, ahora me tengo que buscar otra tienda, era una tienda militar donde maltear. ¿Y qué es el malteo? Y empezó, digamos, allí a aprender un poco. Y de hecho, aquí Bamberg tiene 7 montañas, entonces era una montaña donde hacía el tostado o el malteado, y trasladaba con caballos y carrozas la malta verde para secarla y tostarla, y así más o menos fue que se desarrolló Weyermann, y bueno, todos los cerveceros empezaron a valorar el producto de estas maltas especiales. Y desde allí se quedó en ese mundo empezó como una maltería de maltas especiales. Generalmente las malterías comienzan con maltas base, las maltas claras, para hacer la cerveza. Nosotros comenzamos ya de una vez en las especialidades, y luego fuimos creciendo hasta que hoy en día abarcamos cualquier tipo de malta base y malta especial para la elaboración de cerveza. Pero sí, ha sido una historia de 140 años de aprendizajes, de modernización, de desarrollo de nuevos productos. Y también creo que la particularidad que ha tenido Weyermann es que ha crecido junto al movimiento artesanal. Es decir, nosotros hemos desarrollado productos que nos pide el artesanal. Claro, ya hoy en día
tenemos más experiencia y podemos decirle, mira, vemos esta tendencia que creo que podemos desarrollar un nuevo producto y en eso estamos trabajando. Pero creo que lo más interesante y lo que llevó a Wireman de ser tan exitoso en su crecimiento fue principalmente que lo hizo de mano del cervecero. Se reunía con él todos los años en la CBC, en Estados Unidos, a nivel mundial, le preguntaba, ¿qué quieres hacer? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué aroma quieres tener en tu cerveza? No, yo quiero más chocolate. Entonces empezamos a hacer trigo malteado, achocolatado, pero con aroma a chocolate. Y así fuimos. Es que la malta de cebada tostada me da una astringencia cuando uso más de 6%. Bueno, entonces vamos a hacer una malta tostada de cebada que no tenga la cáscara y así eliminamos gran porcentaje de la astringencia. Y se fueron quedando productos que ahora son estándar. Yo creo que nadie le dice malta chocolate de cebada, todo el mundo la llama Carafa y eso es una marca exclusiva de Weyermann porque creció con este movimiento prácticamente. O Carapils, por ejemplo, una marca que netamente creada acá. De hecho, yo creo que esa es una de las marcas más viejas de Weyermann, de 1908, viene Carapils, y es algo que se conoce en el argot cervecero cuando se habla, y bueno, fue desarrollado en función de lo que pedía, en este caso, el cervecero local acá, de hacer una Pils con buena espuma, ¿no? Sí, vamos desde lo más básico a lo más complicado, porque imagino que habrá mucha gente que es la primera vez que nos escucha, que son neófitos, que se están metiendo en el mundo de la cerveza. Como especialista en maltas, ¿cómo definirías ese proceso de para qué es importante la malta o qué hace dentro del proceso de elaboración la malta? Bueno, la malta, digamos, es una pregunta buena, empezar con lo básico, por eso siempre me tienes que poner a mí un freno, porque si no yo me voy hasta el compuesto más complejo. Luego iremos con sí, las propiedades organolépticas de las maltas centroeuropeas en comparación con las otras que hay en el mundo y qué diferencias hay. Y a ver si ahí nos puedes decir si... no, como hemos visto en otros episodios que, por ejemplo, el tema de lúpulos, pues se suelen adaptar a lo que es el clima, el ambiente y terminan creando, pues, una adaptación de la propia... Totalmente de acuerdo. Pero bueno, la malta es sencillamente un producto de un cereal. Inclusive muchos hablan también de un pseudo cereal, o sea, digamos que son este tipo de sorgo, maíz, pero es la conversión de un cereal que está vivo, llevarlo a un proceso de germinación, es decir, despertarlo y decirle, hey, aquí están las condiciones, crece. Y luego, después que ha sido transformado y que se han generado unos compuestos muy importantes para el cervecero, denominados enzimas, que son, digamos, acelerador de reacciones que ocurren naturales en la naturaleza, y luego este producto ya tiene un valor agregado que sin este proceso no sería posible elaborar cerveza. Es decir, la malta es una materia prima que hace muchos años era incomprendida y por eso la primera ley de la pureza hablaba de malta, lúpulo y cebada, pero no se conocía todavía el término de malta hasta que se dieron cuenta, no, si es que hay una diferencia en el tratamiento de este cereal, porque si yo lo cosecho del campo e intento hacer cerveza, no genero alcohol. Y ellos tampoco tenían que cómo medir el alcohol, sino era tomando y viendo cómo se sentían, ¿no? Y el dulzor también del producto. Pero la malta es, digamos, la activación de un cereal o de un pseudo cereal que contiene un germen, que es la parte viva del grano. Ese germen se despierta y dice, voy a crecer, se controla su crecimiento para poder preparar el grano para el proceso cervecero, para que se generen estas enzimas. Estas enzimas convierten los almidones en azúcares fermentables y en ese momento el maltero detiene el proceso de tal forma de que sea el cervecero quien continúe todo el proceso de trabajo enzimático, pero ahora no para alimentar el embrión y que crezca una planta, sino para alimentar a la levadura y se pueda formar gas carbónico y alcohol. Digamos que es la forma más sencilla que tengo para definir lo que es una malta. Es cualquier proceso
de modificación de un cereal o pseudo cereal para una transformación bioquímica. Has hablado de cereales, de pseudo cereales, se terminan transformando en una malta, pero ¿cómo afectan al sabor y al comportamiento de una cerveza? O sea, ¿cómo definirías tú? ¿Podemos darle cierto carácter, es más, se generan estilos de cerveza acorde a esa malta? Muchas veces. Sí, tienes toda la razón. De hecho, digamos las maltas más comunes, el cereal predilecto en la cervecería es la cebada. Prácticamente toda cerveza lleva algún porcentaje de malta de cebada. De hecho, la cerveza de trigo alemana, ella te exige no 100% de trigo malteado, sino por lo menos un 50%, porque se asume que algo de cebada debes utilizar por el proceso como tal. Y naturalmente tú puedes modificar el sabor de tu cerveza utilizando distintos granos, ¿no? Si tienes una malta de cebada, pues puedes elaborar las típicas lagers o las típicas ales. Dependiendo de las maltas de cebada que utilices, pues vas a tener un cuerpo más seco, vas a tener un cuerpo más pronunciado y depende del proceso de elaboración. Más fácil sería compararlo si se utiliza trigo, una malta de trigo, por ejemplo. El trigo tiene mayor proteína y generalmente esto produce también una turbidez en la cerveza. Esta turbidez genera una textura y con esta textura pues tienes otra sensación al paladar. Si hablamos de espelta, que es digamos una especie de trigo alemán, pues esto se pronuncia mucho más porque la espelta tiene mucho más proteína y se pueden generar cervezas muy turbias. Y estas propiedades generalmente se utilizan si se quiere hacer una New England IPA, una Hazy IPA, que quieres pronunciar una turbiedad bastante alta, se utilizan granos con mayor proteína. Si se utiliza un centeno, la malta de centeno, pues digamos da unas notas condimentadas, como el pan de centeno prácticamente, y se genera muchísima textura, ya que el centeno tiene una alta proporción de arabinoxilanos, ¿no? Y eso genera una altísima viscosidad en el producto y con esto se puede pronunciar el cuerpo de la cerveza. Es decir, con la elección del cereal y luego de la malta a ese cereal, pues definitivamente vas a afectar cuerpo de la cerveza, sabor de la cerveza y un tema bastante importante también es la espuma. Todo lo que es trigo y espelta te va a mejorar muchísimo la espuma de la cerveza y el tipo de centeno también que utilices puede mejorar o no la espuma de la cerveza, ya que también el centeno contiene muchos ácidos grasos y eso digamos que son desespumantes. Pero sí, para responder concretamente a tu pregunta, con la elección de la malta y del tipo de grano vas a tener definitivamente un impacto sobre el sabor de la cerveza, totalmente. Si hacemos un repaso de esos granos, ¿cuáles serían los granos más típicos centroeuropeos? Bueno, nosotros acá trabajamos con granos que crecen en la localidad de Bamberg y Baviera, y esos son 4 granos, los que te acabo de decir, lo que es la cebada, el trigo, la espelta y el centeno. Esos son, digamos, nuestras 4 materias primas, tipos de cereales con los que trabajamos y que luego, digamos, los convertimos en distintos tipos de malta. Es muy utilizado la avena también, ¿no? La avena da una cierta textura, más que impactar el sabor, pienso yo, es un tema de textura en el sabor de la cerveza, de turbiedad. Recordemos que la avena también tiene altísimos betaglucanos y es un grano también utilizado por los cerveceros cuando se están haciendo cervezas muy turbias o cuando se quiere hacer una oatmeal stout, por ejemplo, que se utiliza la harina. Y digamos que esos son, yo diría que los cereales más utilizados para la elaboración de cerveza. Sé que se realizan también maltas de sorgo ya a nivel del continente africano por la disponibilidad que tiene, digamos, pseudo cereal allí. Y quizás algún punto interesante, muchos de estos pseudo cereales son utilizados porque no contienen esta proteína gluten y por eso
digamos que hay un interés en utilizar quinoa, amaranth, sorgo, maíz, arroz, todos esos pseudo cereales que no son, digamos que no tienen el gluten. Se utilizan también y se intenta maltear para tratar de hacer cervezas sin gluten. Pero a nivel hablándote de la región alemana, ley de la pureza, solo se permite prácticamente malta, y la malta que se realiza acá es de espelta, centeno, cebada y trigo, y también de avena. Ahora lo quiero ligar con lo que hemos hablado en el punto anterior, que son esas propiedades organolépticas, sobre todo si lo diferenciamos con otras maltas de otras propiedades o de otras localizaciones, ¿no?, que podemos tener bien americanas, del norte de Europa, o incluso con esos pseudo cereales. ¿Qué es lo que le diferencia o por qué le aporta calidad esas maltas centroeuropeas a nuestra cerveza, más que si elegimos un pseudo cereal, o quizás aquí estabas hablando mucho de la malta de cebada, de cualquier otra malta de cebada de otra parte del mundo? Sí, bueno, yo creo que es bien interesante cómo se maneja el tema de artesanal. Yo creo que los cerveceros ven naturalmente el origen de la cebada, es decir, dónde fue, dónde creció, dónde fue cosechada, pero también creo que aquí en el ámbito artesanal hacen muchísima diferencia la maltería que la procesó y el proceso que tiene. Por eso yo siempre que viajo, bueno, siempre antes del corona, que viajaba, me gustaba hablar con los cerveceros y un poco entender las razones por las cuales se decían por una malta en tipo y en maltería. Digamos que en América está bastante ampliado el uso de la diferenciación entre una malta 2 hileras y 6 hileras, ¿no? Y eso es algo que también viene con la producción industrial. La malta 6 hileras fue una malta que revolucionó, digamos, la elaboración de cerveza industrial en los Estados Unidos, permitió el uso del maíz o del arroz también como una fuente adicional de almidón para dar un poco, digamos, para balancear esa cerveza. Yo diría que las variedades que se trabajan aquí en Europa y principalmente en Alemania tienen un soporte muy grande de expertos de hace muchísimos años. Por ejemplo, nosotros aquí en Alemania tenemos el programa, el Berliner Programm, tenemos un programa de hecho propio aquí en Weyermann, donde los granjeros solamente cultivan las variedades que nosotros aprobamos que sean de provecho para el cervecero. Y eso hace una diferencia definitivamente, porque el granjero siempre va a pensar que es lo que me da el mayor rendimiento por hectárea en el campo. Yo quiero obtener muchas cantidades, y eso de hecho es una gran ventaja para las 6 hileras, porque por hectárea puedo tener, digamos, 3 veces más, o no exactamente 3 veces más, sino 2 a 3 veces más la cantidad de granos en toneladas por la misma hectárea. Pero aquí trabajamos con 2 hileras, con granos que han sido, con variedades que han sido escogidas por nosotros, y eso ya le da una garantía al cervecero de que va a recibir granos que lo han escogido, o variedades que lo han escogido malteros y cerveceros, porque al final yo soy cervecero, ¿no? Trabajo en la maltería, pero mi formación es cervecera, y digamos que en lo que quiere hacer el cervecero cuando llega a su cervecería, lo menos que quiere hacer es preocuparse por las materias primas. Él quiere sencillamente tener una materia prima que esté buena, una cebada que esté buena, un lúpulo que esté fresco, la levadura que esté sana, y hacer cerveza, y se acabó. Hay tantas cosas que hacer en la cervecería que no tienes tiempo para estar de verdad en cada producción evaluando sensorialmente cada una de las materias primas. Yo diría que las principales diferencias que sean es las variedades que crecen en cada suelo, en suelo alemán, en Inglaterra, o en la parte continental aquí en Alemania, en general entre España, Francia, las variedades, el tipo de clima, porque cada variedad en cada país se ha adaptado al clima del país y solamente crecen acá. Al igual que en los Estados Unidos, las variedades que ellos manejan es porque están adaptadas
a su clima, a su vegetación, al tiempo, digamos, de su cosecha. Y bueno, con esta particularidad que en Estados Unidos se diferencia mucho entre lo que son 2 hileras y 6 hileras. Nosotros no hacemos este tipo de diferenciación porque trabajamos con 2 hileras. Si quieres una pequeña diferenciación rápida, bueno, en esa espiga por nodo se forman 6, digamos 6 granos, y por eso se les llama 6 hileras, y en el de 2 hileras solo se forman 2. Los otros 4 son estériles, digamos así. Eso tiene una ventaja, que es que los granos cuando crecen con todo el espacio posible y son granos grandes que tienen mucho extracto para el cervecero. En el caso de las 6 hileras, ellos tienen que pelear por el espacio, crecen como un poco más pequeños. Eso hace que tengan una proporción más grande de cáscara que de endospermo, que es donde está la sustancia que quiere el cervecero. Y digamos que eso, por esta razón, hay la expectativa de que una malta de 2 hileras sea la malta, o en la filosofía alemana, es la malta para hacer cerveza, si hablamos así en alemán clásico. Muy interesante lo que acabas de apuntar, porque siempre, bueno, yo cuando he hablado con otras personas, a veces hay la creencia popular de que, bueno, la malta o la cebada, en este caso el cereal de 2 hileras y el de 6, que hay uno que vale y otro que no vale. Y siempre hay ese debate de no, es que no sirve para cerveza. Bueno, es una filosofía, pero es bien interesante lo que tú mencionas. No hay que creer todo al 100%. A mí no me tienen que creer todo al 100%. Yo les hablo de mi experiencia. De hecho, yo trabajaba en la cervecería industrial con 6 hileras, pero era porque trabajaba con adjuntos cerveceros. Y la 6 hileras aporta un potencial enzimático un poco mayor y tiene mayor proteína. Es decir, lo que es el maíz y el arroz no tienen tanta proteína. Y la 6 hileras ayuda a compensar, es decir, tiene un uso y es interesante conocerlo, pero digamos aquí cuando se quiere hacer cerveza 100% malta, ¿no? Prácticamente que el uso de unas 6 hileras no te aporta ningún beneficio adicional porque ya estás elaborando una cerveza de 100% malta, y las 2 hileras te van a dar características sensoriales buenas, te van a dar la capacidad enzimática que necesitas. Y otra diferencia que quizás también se puede discutir es que las 2 hileras generalmente se siembra en invierno, ¿no? Y desde el invierno, y se cosecha en verano. En cambio, las 6 hileras es más que todo de invierno. Eso ha sido siempre también otra diferencia. Y eso también tiene algún cierto impacto en las características de cada una de ellas. Pero al final, si se hace una cerveza 100% malta, vas con 2 hileras o con una compañía que te ofrezca siempre 2 hileras y vas por lo seguro. Aquí también has hecho referencia a algo que me parece muy interesante, que es que no solamente es importante una buena materia prima, sino un buen centro de elaboración de malteado. Cuando estuvo aquí Kionia de Lobilot, ellos tenían un proyecto de fábrica de cerveza artesana con granja, es decir, eran autosuficientes y se producía todo, pero nos comentó que era muy difícil maltear, o sea, obtener una buena malta de calidad. ¿Por qué es tan complicado? Es complicado, la verdad que sí. La verdad que el malteo es algo que yo pienso que ha logrado un nivel de automatización y de modernización muy alto, pero implica todavía muchos procedimientos manuales del maltero, mucho análisis. O sea, yo pienso que la cervecería ha logrado un nivel de automatización tan alto que hoy en día tú ves filtros de cerveza de cross-flow y ya no tienes ni que preocuparte, no tienes ni una sala de control de filtración, cuando eso era una de las áreas más importantes de una cervecería. Pero en el proceso de malteo definitivamente se necesita mucha flexibilidad. La cebada es un producto natural, estamos hablando que cada uno de los granos es un mundo, ¿no? Y uno busca que sea lo más homogéneo posible. Con los granjeros se tienen que separar cada una de las variedades y procesarlas nunca mezcladas, sino siempre una sola, porque digamos la variabilidad que da la naturaleza tienes que saber llevarla, tienes que analizar mucho, tienes que conocer tu materia prima. Por ejemplo, el grano cuando lo cosechas no está directamente listo para germinar o para maltear.
Tú tienes que esperar, él está en un modo de adormecimiento, digamos que es cuando lo podemos comparar a una mujer que queda embarazada, tiene que esperar 9 meses y allí es cuando el niño nace y digamos que está listo para el mundo exterior. Gracias a Dios, nosotros no tenemos que esperar 9 meses después de la cosecha para poder maltear, ¿no? Pero sí hay que esperar un cierto tiempo para que el grano esté listo. Ahora sí, puedo crecer. Hay granos que, dependiendo de las condiciones, pues pueden ser sensibles a la presencia de agua y entonces tienes que tratarlos de una forma distinta. Maltear implica estar pero muy de la mano con tu materia prima, saber cuándo está listo para el malteo y en ese momento decidir a cuánta humedad lo vas a llevar, a cuánta temperatura es lo mejor, por cuánto tiempo para despertarlo. Luego, en la germinación, cómo vas a hacer tus descansos de aire, de adicionar humedad, por cuánto tiempo, y luego el proceso de secado es uno de los más importantes si elaboras una malta base, porque aquí tú necesitas bajar la humedad y secar, pero manteniendo las enzimas activas, sin inactivarlas térmicamente. Entonces, si lo comparamos con un proceso de cervecería, son menos pasos, pero estamos trabajando con una materia prima que viene directamente del campo, la aporta la naturaleza, y saber llevarla a luego producir un producto final que sea homogéneo y de buena calidad. Ahí es donde juega un papel muy grande lo que es la experticia del maltero y sobre todo los controles de calidad. Para nosotros el laboratorio son nuestros ojos y el resto lo hacemos con nuestros otros sentidos. Todos los días yendo a ver el grano, abriendo y ver cómo va el crecimiento del plúmulo, el sabor, las raicillas, pero es trabajar, se necesita un laboratorio para el proceso del malteo. En mi opinión, si se quiere producir una malta que sea de constante calidad y que tenga buenas características. Para aquellos que se quieren aventurar a crear sus propias recetas o bien se están iniciando en la elaboración artesanal, hemos hablado de que hay unas maltas bases, que creo que las hemos comentado casi todas, no sé si nos quedará alguna por ahí, y otras que son más tipo complementario a la hora de elaborar la receta. ¿Cómo las podemos diferenciar o cuál es el peso que deberíamos dar a cada una a la hora de intentar crear esa receta? Bueno, o sea, Javier, es una buena pregunta. Si yo te digo a ti, Weyermann produce 85 maltas y tú quieres hacer una cerveza en tu casa o tienes una cervecería, creo que eso sería bastante abrumador y decir, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál elijo? ¿Cuánto porcentaje? Por eso yo siempre que hablo con los cerveceros le digo, mira, piensa en 5 categorías, ¿no? Existen 3 categorías que digamos que son principales, ¿no? Y eso es malta base, malta caramelo y malta chocolate. Y listo. O sea, esas son mis maltas que yo considero. De allí salen todas las recetas. Mi malta base es aquella que aporta las enzimas, es aquella que permite que se formen azúcares fermentables desde el almidón. Producen también la base, el sabor de la cerveza. Recordemos que una malta base es del 80 al 90% de todas las maltas que utilizamos en nuestra receta. Es decir, que la elección de una buena malta base es el 90% de lo que va a ser el sabor y cuerpo de la cerveza al final. Y luego, cuando yo tengo ya claro el estilo de cerveza, es que yo empiezo a jugar con las maltas especiales, que son digamos, las maltas caramelo y las maltas chocolate. Yo quiero hacer una stout. Bueno, ya empiezo a pensar en lo que son las carafas. Quiero hacer una porter o quiero hacer una cerveza negra. Yo tengo que ir pensando en las maltas chocolate, sea de cebada, si estoy haciendo una Weissbier o una Weissbier, cerveza de trigo. Bueno, tengo que pensar en una malta chocolate de trigo. Si quiero hacer una cerveza roja, tengo que pensar ya en maltas caramelo tipo Cara Red. Si quiero mejorar, digamos, alguna característica de la cerveza, ya puedo pensar en lo que son las maltas
las maltas técnicas, y ya esto sería ya para el cervecero un poco más avanzado, que esa cuarta categoría serían las maltas ya técnicas, como por ejemplo una Cara Pils o una Cara Gel, que te ayuda a mejorar la espuma de la cerveza. Si no estás contento con la espuma o la quieres mejorar, pues bueno, puedes utilizar una malta técnica que también aporta sabor porque son caramelizadas. Y bueno, esa quinta categoría ya son las especialidades. ¿Quieres hacer una cerveza, por ejemplo, que tenga que venga que tenga algo del terruño de la República Checa? Entonces tienes que buscar variedades que vengan de allí, o quieres elaborar una cerveza ahumada, entonces tienes que buscar, juro, una malta que tenga ese ahumado. Y digamos que esa quinta categoría es como ya de las especialidades de cervezas que son muy particulares, no de las más comunes que conocemos. Pero sí, hay categorías de maltas base, y las maltas bases no son tantas las variedades. Es malta Pilsner, es malta Viena, es malta Múnich principalmente, y la Pale Ale, ¿no? Para las cervezas tipo Ale de alta fermentación. Y en las caramelizadas, bueno, hay muchísimas por rango de color, principalmente Cara Pils, Cara Gel, Cara Red, Cara Munich, Cara Bohemian, Special W, Cara Aroma, y en las chocolates están todo lo que es la línea de carafas y las tostadas de trigo, espelta y centeno. Y también en las caramelizadas de los otros granos, obviamente. Y bueno, creo que no me olvido ninguna. Bueno, como una malta técnica, la malta acidulada también puede ser interesante, que es para cerveceros ya que quieren mejorar su proceso cervecero, y pueden utilizar malta acidulada para bajar el pH de la maceración. Con esto aumentar rendimientos y mejorar la calidad del proceso en general. Algo que has comentado es, sobre todo, vosotros trabajáis muy acorde con granjeros de la zona y en la producción, pero en los últimos años estamos viviendo un poco, ¿no?, los problemas del cambio climático. ¿Cómo está afectando esto a la producción de la malta y sobre todo al mercado de maltas? Bueno, es justamente, creo que eso lo podemos conectar a la pregunta que me hacías anteriormente. El cambio climático afecta, digamos, esa materia prima que que aporta la naturaleza en esas condiciones de clima que hubo durante esa cosecha y el crecimiento. Y nosotros, obviamente, que cada cosecha tenemos que estudiar cada una de las variedades de cada uno de los sitios donde nos llegó, si llovió más, si llovió menos, si hizo más frío o hizo menos frío. Y bueno, sí, hemos logrado mantener la calidad de todos nuestros productos. Como te digo, tenemos aquí maestros malteros que tienen años, de 40 años, creo que es el que tiene más. Y digamos que tuvimos hace 2 años y el año pasado cosechas muy secas, pero luego este año volvió a llover mucho. Y al llover mucho, bueno, tienes que encontrar el momento correcto de la cosecha, porque si no puedes tener problemas de crecimiento nuevamente de los granos en el campo. Entonces esto es prácticamente, en la época de la cosecha, es no dormir, sino estar todo el tiempo que que están las condiciones dadas, vamos a arrancar la cosecha. Y ¿qué puede tener esto? Bueno, yo recuerdo que en el 2008 hubo un problema fuerte en todo lo que fue la siembra y cosecha de cebada, y eso nos afectó muchísimo. Y en ese momento yo estaba como cervecero, y eso tiene un impacto mundial, ¿no? Digamos que eso tiene un impacto en el precio del momento de la cebada, ¿no? De un commodity va a ser afectado por el mercado, por la demanda y la oferta, y si tienes una mala cosecha, pues eso va a tener un impacto también en la disponibilidad. Y recordemos que los que más tienen la demanda de cebada a nivel mundial, pues son las cervecerías industriales, ¿no? Entonces sí, el cambio climático es un factor que sobre todo se toma en cuenta en estas nuevas variedades que se están buscando reconocer de tal forma que sean más resistentes a este tipo de cambios, para garantizar en un futuro la disponibilidad de suficiente cebada para el mundo cervecero.
Y esto es lo que yo te hablaba del programa interno que tenemos, que manejamos aquí en Bayerman y el programa de Berlín. Aquí tenemos también lo que se llama el Brauerbund, y que digamos, son muchos entes que están trabajando en prevenir o prepararse para esos cambios climáticos, buscando variedades de cebada que se adapten y que den la misma calidad cervecera. Es algo, yo creo que no solamente en el ámbito cervecero, sino en general, todo lo que es el trabajo de campo, hay que buscar, digamos, opciones, hay que buscar adaptarse porque definitivamente el cambio climático está aquí, ¿no? Está presente. ¿Crees que llegará a encarecerse demasiado esta materia prima? O sea, ¿será la más cotizada a la hora de elaborar cervezas en unos años? ¿Más que el lúpulo, más que el agua? Bueno, la verdad que yo pienso, digamos que el consumo de cerveza no es que está creciendo de forma exponencial, ¿no? El crecimiento ha sido poco, quizás por el año de la pandemia vamos a ver este año y el próximo año un crecimiento considerable, pero es porque esperemos que todo esté volviendo a la normalidad. Pero yo pienso que no es que se va a hacer la materia prima más costosa, sino que va a depender mucho de la calidad de la cosecha de cada año y sobre todo, de este desarrollo de nuevas variedades que sean resistentes y que puedan garantizar que se pueda cosechar lo que demanda el mercado. Y eso yo pienso que es lo más importante, porque al final el precio de la cebada lo define es la demanda. Y si la demanda crece y la gente quiere tomar mucho más cerveza, pues bueno, se tiene que producir más cebada y malta. Me parece súper interesante tu visita hoy. Tienes la visión de alguien que ha trabajado en una cervecería industrial, que ya por sí es bastante complicado hacer cálculos y sacar grandes producciones y que siempre todo quede igual. Pero también tienes ese punto y esa visión de tradición y, por supuesto, de la cultura bávara. Me gustaría tratar contigo un tema que quizás lo has comentado un poco por encima y sobre todo, pues bueno, cada vez nos encontramos más cervezas, sobre todo industriales, con pseudocereales que con cereales. Este tema ya lo hemos tratado alguna vez. Hacer una buena cerveza con un pseudocereal no es fácil. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué diferencia podemos encontrar en cuanto a calidad? ¿O por qué apostar por una cerveza con maltas tradicionales y de verdad versus una con pseudocereales? Bueno, yo creo que el tema digamos, en el argot cervecero industrial hablamos de estos pseudo cereales, se escucha como un poco bastante químico o artificial, ¿no? Digamos que esa es la clasificación técnica que tienen, lo llamamos adjuntos cerveceros. A nosotros los cerveceros nos gusta, yo creo que a los cocineros también nos gusta darle nombres un poco más fáciles y digeribles a nivel, y que sean un poco más del proceso o de la cocina o del producto final. Lo llamamos adjuntos cerveceros. Y la verdad que no tienen nada que ver con lo que en verdad son fuentes adicionales de almidón, y generalmente son más económicas que la malta porque no han sido convertidas en malta, ¿no? Y ya tú lo has mencionado, el proceso de malteo es difícil. Si lo intentas hacer como cervecero, estoy seguro que vas a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero seguir haciendo mi cerveza porque hacer malta me cuesta tanto tiempo y esfuerzo y luego no puedo controlar mi proceso cervecero. Pero sí, digamos que sin ánimos de decir que es bueno o no, yo creo que depende de lo que el cervecero quiera hacer. Por ejemplo, yo voy a hacer una American IPA, una IPA, y quiero adicionar muchísimo lúpulo. Existen, digamos, algunos Kennzahlen, se dice en alemán, pero algunos indicadores de cuántos son mis unidades de amargo y cuánto yo debería tener de extracto en mi cerveza. Una cerveza extremadamente lupulada, en un lúpulo en frío, con muchas unidades de amargor y que no tenga soporte de cuerpo, es una cerveza que no invita a tomar. ¿Y quién te da ese cuerpo? Te lo da la malta, ¿no? Y en este caso, las cervecerías grandes se han ido un poco más a
incentivar lo que es la drinkability, que la verdad no he conseguido una traducción en español, y eso que le he preguntado a muchos españoles que hablan el español mucho mejor que yo, y me han dicho bebestibilidad Sí, sería bebible, ¿no? o bebible o tomabilidad, pero Sí, creo que suena mucho. apetecibilidad, ¿no? Es quizás hacer más la cerveza como un refresco, como algo que entra muy fácil, más que como algo pesado o que tenga cuerpo, tenga carácter. Sí, bueno, yo creo que la mejor definición nos las dio uno de los cerveceros que yo más admiro, que fue de hecho el que me envió para acá a Alemania. Y él decía, mira, el drinkability es las ganas y la intención que te queda a ti después de haberte tomado una cerveza de repetirla. Y eso, si sigue y sigue, entonces es una gran drinkability o una baja drinkability si no te quieres tomar más ninguna, si no fue, me la tomé, la disfruté, se acabó. Y bueno, estos adjuntos cerveceros tienen la posibilidad de bajar un poco el cuerpo de la cerveza, por eso se destinan a cervezas que quieres incentivar ese drinkability porque son muy refrescantes, muy fáciles de tomar y no pesadas, con bajos niveles de amargor, y el utilizar un adjunto cervecero te baja un poco más el cuerpo de tal forma que te invita a seguir tomando, ¿no? Pero todo tiene su punto. Si le bajas muchísimo el cuerpo a una cerveza, que ese es digamos, uno de los retos que tienen las cervezas cero calorías, que le eliminas todo el extracto no fermentable, que espero que siga así en España también, pero que embuchan, es como tomar mucha agua, es muy aguada la cerveza y no te invita a tomar. Los adjuntos cerveceros como el maíz y el arroz te ayudan a bajar un poco el cuerpo de la cerveza, a hacer la producción un poco más económica porque son más económicos, no han sido malteados, y te puede ayudar un poco a vender algún tipo de cerveza tipo ligera, alguna cerveza que quieras, sí, que atacar un nicho del mercado y competir quizás con una cerveza un poco más industrial. Hay unas particularidades que se debe comentar de estos adjuntos cerveceros, y es que no, se debe tomar en cuenta, por ejemplo, en el maíz y el arroz, que son uno de los predilectos, que ellos tienen unas temperaturas de gelatinización muy altas y necesitan, por lo tanto, ser cocinados previamente. Y esto, no todo cervecero tiene la posibilidad de cocinarlos previamente para luego macerar. Es decir, es un procesamiento extra, al menos que se adquieran pregelatinizados, y esto aumenta también su precio. El uso de 100% malta es algo que los cerveceros artesanales han prácticamente establecido como una diferenciación de la cerveza industrial, y les ha ido bastante bien porque les ha permitido crear muchísimos estilos de cerveza con un buen soporte de malta, porque generalmente, digamos, las cervezas más famosas artesanales y que potenciaron el movimiento artesanal fueron cervezas muy, muy lupuladas. Y para eso 100% malta pienso que fue una clave para poder darle soporte a esa gran cantidad de lúpulo que empezaron a utilizar. En un sector tan tradicional como es este de las maltas, que ha quedado bastante claro en el episodio de hoy, ¿cuáles son las novedades en cuanto a ciencia y tecnología? Imagino que serán mucho por temas de cultivos, ¿no? Y esas variedades. ¿O cuáles son los últimos avances que tenemos en este campo? Bueno, yo creo que el tema de las variedades definitivamente ha tocado al cervecero, porque ya tiene una sensibilidad en el lúpulo. Se trabaja con variedades, es estándar. Yo trabajo con un Simcoe, yo trabajo con Mittelfrüh, yo trabajo con un Hércules, y cada lúpulo tiene un nombre. Y es el nombre que se le asignaba a la variedad. Y yo creo que eso ha sido, el cervecero también lo ha buscado un poco llevarlo, bueno, y si lo puedo hacer con la malta, porque, digamos, la levadura también es una variedad, ¿no? Yo hablo de una Lager 3470 y yo hablo de una US 05, pero son Saccharomyces, Cerevisiae, Pastorianos, etc. Y en la malta dijimos, bueno, pero hay también potencial allí, y yo creo que eso es lo que más divierte un poco al esposo de Sabine, a Thomas, los activos directores, y él está continuamente buscando variedades que puedan ser interesantes en el mundo cervecero. Por ejemplo, se fue para Venecia
y allí en Venecia hay una región que crece, que siembran una cebada en la región de Heraclea, es una región italiana muy cerca de Venecia, y es una variedad, 2 hileras, que es cultivada en invierno, y eso lo capturó, dijo, cerca del mar Mediterráneo, crece allí, yo quiero esta variedad, tráemela. Y empezamos a hacer una malta Pilsner de esta variedad de cebada que crece en Venecia. Y ahora, digamos, está disponible para cualquier persona del mundo hacer una cerveza con una variedad italiana. Nos fuimos a República Checa y en República Checa, bueno, estas famosas cervezas checas que todo el mundo quiere tener por lo menos una Bohemian en su portafolio, pues bueno, hicimos todo el proceso, es decir, crecen las variedades allí y el malteo se hace como se hacía antiguamente, hace 200 años, en el suelo, o sea, se hace, la verdad, todo artesanal, completamente. Y también dijimos, bueno, pero y en Alemania tenemos tantas variedades, ¿por qué no buscar unas históricas que el granjero no quiso cultivar más, pero que era muy, muy buena y favorita y aparece en todos los libros y era Parque? Dije, no, pero es que a mí no me interesa que el granjero tenga este rendimiento en su campo, a mí lo que me interesa es ofrecer algo distintivo al cervecero y se encontró Parque, que es una variedad alemana buenísima hace 50 años y que dijimos, no, esto se queda y ahora lo ofrecemos con variedad de 3 productos base. Está Barque Pilsner, Barque Viena, un Barque Múnich. Y de esta forma también el cervecero ha encontrado, digamos, una posibilidad de decir, bueno, yo también puedo hacer una cerveza no solo single hops, de un solo lúpulo, y bueno, obviamente levadura siempre es una single yeast, espero, porque si no es contaminación. Y pero también puedes hacer una cerveza, digamos, de barque, y eso ha calzado bastante bien, porque no solamente es porque nos gusta el nombre o porque viene de Venecia, sino de verdad tienen propiedades organolépticas diferenciadoras. Sobre todo para esos cerveceros y esos maestros que están escuchando el podcast, podemos conseguir las maltas Weyermann. En España, si me recuerdas a través de qué distribuidor. Trabajamos en España y Portugal con Molina for Brewers. Molina for Brewers. Exacto. Y en países de Latinoamérica, hay a veces que nos escucha también gente. ¿Se puede conseguir? ¿No se puede conseguir? Totalmente. Nosotros tenemos distribuidores en más de 50 países, pero nuestras maltas llegan a más de 135 países en todos los 5 continentes. Es decir, en el país donde se desea trabajar con maltas Weyermann, va a haber la posibilidad de llegarles. En Sudamérica tenemos, sí, en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, México también tenemos, Guatemala atendiendo, Guatemala, tenemos Costa Rica atendiendo varios países de Centroamérica y del Caribe. Y en Estados Unidos, obviamente, y Canadá, donde, digamos, es el mercado, uno de los mercados más importantes que tenemos, ya que los artesanales americanos, ellos han reconocido y prefieren nuestras maltas sin lugar a dudas. Entonces, Weyermann está disponible en todo el mundo. Para todos aquellos que nos escuchan, solamente tenéis que buscar el distribuidor y, bueno, tendréis esas maltas. Y ahora vamos a hacer un inciso porque yo me he acelerado un poco al principio del podcast. Normalmente suelo preguntar qué cerveza estáis bebiendo o si has traído alguna cerveza. Yo me he bebido una Blue Moon que tenía se ve por aquí, ¿no? Una Blue Moon que tenía en el frigorífico fresquita. Porque no tenía otra básicamente. Pero no sé si tienes tú por ahí alguna cerveza o... Bueno, ya tú lo comentabas, yo estoy en Bamberg, la ciudad de la cerveza ahumada, pues obviamente tenía que haber traído, la voy a colocar aquí porque si no Zoom me la retira. Esta es nuestra cerveza ahumada que la hemos, digamos, es nuestra número 1, se llama, Schlottfegala. Es el que limpia las chimeneas, ¿no? Sí. Y aquí se llama, trae suerte. Pero bueno, es una cerveza ahumada típica de Bamberg. La elaboramos aquí en nuestra cervecería con 40% de malta ahumada, es decir, es un ahumado bastante suave. Hay otras que tienen muchísimo más. Y bueno, sí, esta es la cerveza que
que estaba esperando que me preguntaras para Claro, poderla probar. es que los oyentes, disculpa, ahora Bebe, porque yo voy a hacer una pequeña introducción a todos los oyentes, y es que Alirio está ubicado en Bamberg. Bamberg está en la región de Baviera, está en Alemania, y allí tienen una peculiaridad, que es que yo diría que es de los... A lo mejor hay más sitios y estoy errado, pero yo creo que era el único sitio donde se produce este tipo de cerveza, que es una cerveza ahumada. Para que os hagáis una idea, yo tengo un amigo que la llama la cerveza que sabe a bacon. Sí, sí. Parece, De hecho, entonces, aquí hay una regla que necesitas tomarte, no te puedes tomar una sola porque no te va a gustar, sino tienes que tomarte 3, pero yo creo que es porque ya después con el efecto del alcohol se te olvida que sabe a bacon. no, es diferente, es un sabor distinto, al final Sí, sí, gusta. Lo que sí. sí te iba a comentar, si nos puedes hablar un poco de esa historia de la cerveza, ¿por qué esa tradición de la cerveza ahumada? Bueno, tienes razón, Bamberg yo pienso que es la única ciudad a nivel mundial donde la cerveza estándar es la cerveza ahumada. Y si te pones a pensar, antes todas las cervezas eran ahumadas. ¿Por qué? Porque no se contaba con una tecnología de malteo como la que tenemos hoy en día. Y yo creo que podemos hacer un podcast de historia cervecera nada más porque es tan larga, compleja, pero a la vez tan interesante de entender por qué tomamos lo que tomamos hoy y cómo llegamos hasta allí. Pero bueno, antes el secado de la malta se realizaba con, digamos, con aire directo y el aire para ser calentado lo que se tomaba era madera, la madera se quemaba, calentaba el aire y se iba, digamos, todo el humo de la madera, como decir una barbecue, una parrilla, todo ese humo se iba y pasaba por el grano y por ello todas las maltas eran ahumadas, ¿no? Y al tener ahumado, digamos que, bueno, toda la cerveza era ahumada. Imagínate hace 500 años donde tú ibas a cualquier sitio y toda la cerveza era ahumada que te ibas a tomar. Era estándar. Las personas están acostumbradas a eso. La gran novedad fue que no eran ahumadas, ¿no? Y esto, digamos que que coincidió un poco con lo que era, con lo que vino ya toda la elaboración de Pilsner, de maltas claras, y esto fue un desarrollo, digamos, industrial o de la tecnología, donde ya no se utilizaba aire caliente, el aire directo, aire caliente directo para secar la malta, sino se utilizaba calentamiento indirecto. Se calentaba el aire de forma indirecta, era solo el aire el que pasaba por el grano, y esto permitía dos cosas principalmente: controlar la temperatura del secado de la malta y que ya no tuviese el ahumado. Y estas dos cosas tan simples se lograron justamente cuando se elaboró la cerveza en la ciudad de Pilsen, en República Checa, par de años antes de 1842, y justamente se combinó este tipo de elaboración de las maltas con secado con aire indirecto, que bajaba el color de la malta al final, porque las maltas eran más oscuras normalmente, que con la casualidad de que se hizo en Pilsner con un agua muy blanda que promueve cervezas claras, y que además vino con el conocimiento de un cervecero de Bavaria que hacía cervezas de baja fermentación. Estas características se combinaron por mera casualidad ahí en Pilsen, y de allí fue que se surgió la cerveza Pilsner Urquell, o el estilo de cerveza Pilsner como lo conocemos. Pero sí, digamos que todas las cervezas eran ahumadas hasta que se desarrolló este proceso de calentar el aire de forma indirecta y las maltas comenzaron ya a no ser ahumadas. Vino el boom de Pilsen, y todas las cervezas se mudaron a ser, digamos, ya no ahumadas, y quedó solamente esta especialidad en Bamberg porque vamos a cambiar lo que hemos tomado toda la vida durante 1800 años o más, o sea, yo lo sigo tomando, y aquí si tú pides una cerveza que no sea ahumada, hay sitios donde de hecho te dicen, bueno, quieres una cerveza de turista, ok. Y bueno, es, digamos, porque todos los de los restaurantes aquí esperan que tú pruebes su cerveza.
Yo no he estado en Bamberg, pero me han dicho que es muy bonito. Cordialmente invitado. Tengo muchas ganas, me quedé justo en Nuremberg, en esa parte de ahí, y es curioso porque en esta región bávara muchas veces pensamos la cerveza bávara como la cerveza de trigo, que sí, que tú vas a Múnich y tienes las grandes cervecerías y las cervezas de trigo, pero también es curioso porque hay otra variedad de cerveza que es la cerveza roja, que también es originaria de la ciudad que está casi al lado de Bamberg. No está al lado, hay unos kilómetros, pero también es curioso, ¿no? El caso de la cerveza roja y de... Además, estuve visitando las bodegas que se pueden visitar las cellars de ahí y me pareció muy curioso. ¿Por qué crees que ha arraigado estas tradiciones de estas cervezas tan únicas? Bueno, digamos que la cerveza roja se desarrolló tanto en Bélgica como en Nuremberg, ¿no? Y es bastante curioso porque fue una denominación local que le dieron y era para diferenciarla principalmente de la cerveza blanca. Y la cerveza blanca era la cerveza de trigo. Por eso te digo, la historia cervecera es tan interesante, sobre todo aquí en Alemania, que al final, y que hubo un momento de la prohibición, ¿no? En la prohibición no se podía hacer cerveza de baja fermentación en verano, punto. Y solamente algunas familias tenían la potestad de hacer cerveza de trigo durante todo el año. Y era un privilegio que ellos tenían. Y para, digamos, cerciorarse de que no estaban elaborando cerveza, o darle una diferenciación, la cerveza de trigo era la cerveza clara, blanca, y las cervezas lager eran generalmente oscuras. De hecho, las lagers comienzan siendo oscuras. No eran claras como las conocemos hoy en día, la Pilsner, las Helles, sino todas las cervezas eran oscuras. Pero es hoy en día que las llamamos dark lagers o cervezas lager oscuras. Eso es un término que le hemos dado nosotros después del boom de la cerveza clara de Pilsner. Pero anteriormente la llamaban como les provocaba. La llamaban una brown beer o una cerveza marrón. Y en el caso de Nuremberg la llamaban una cerveza roja, porque al colocarla a la luz, o sea, si digamos que la ves aquí, es bastante oscura, pero si la proyectas a la luz, se veía como un vino tinto, rojizo. Y por eso allí digamos que se le denomina, mira, esta es la cerveza roja, y se quedó digamos, este nombre de esta cerveza con una curiosidad que yo siempre he pensado. Bueno, yo creo que pudiese ser un poco más roja. El estilo en Nuremberg es bastante naranja, que yo siempre me he preguntado, bueno, pero si ya ahora podemos diferenciar entre una cerveza un poco más hacia naranja en el color y roja, y por eso nosotros aquí en Bamberg, aquí en Bayerman decidimos hacer una Rotbier, una cerveza roja, pero que sea lo más rojo que se ha podido ver en una cerveza y trabajando con Malta Pilsner, con Malta Viena, con Cara Red, con Cara Munich. Logramos una combinación y cuando vengas, y lo permita otra vez el Corona, ojalá, pues te voy a hacer una degustación de una gama de cervezas rojas con esta exclusivamente y es increíble lo que se puede lograr con el color de la cerveza, obviamente jugando con las maltas y las proporciones, pero sí, es un estilo de cerveza tradicional de Nuremberg y creo que vale la pena. Es bastante curioso que no se ve necesariamente roja en Nuremberg, pero viniéndote hacia Bamberg se va convirtiendo más y más en roja, porque hay cervecerías aquí, no solo nosotros, que tenemos una cervecería acá en la planta, sino otras cervecerías sí la interpretan como roja y la han buscado así desarrollar e implantar como una Rotbier, no de Nuremberg, pero sí más de Bamberg. Te quería preguntar, un venezolano en el corazón bávaro, en Bamberg, ¿qué recuerdas o qué recuerdos tienes tú de la cerveza en Latinoamérica? Porque yo cuando he viajado, por ejemplo, en algunos países como Perú, es un bien de lujo la cerveza. Es decir, es mucho más barato beber un destilado, un ron que la propia cerveza. Bueno, sí, digamos que vemos países como por ejemplo Chile, donde hay una cultura vinícola muy grande, pero digamos que, bueno, Argentina también,
pero nuestros países en Sudamérica son países bastante cerveceros, ¿no? Hay presencia de grandes cervecerías que han incentivado lo que es el consumo cervecero y creo que mientras más te acercas al Caribe, pues es más pronunciado porque el Caribe un poco ayuda este tema de las temperaturas, ¿no? A que al final te inviten a tomar. Pero hablando, digamos, del tema artesanal, sí veo muy interesante que los países latinoamericanos también han buscado un poco nacionalizar el movimiento artesanal. Y eso es bien simpático, ¿no? Porque digamos que, por ejemplo, te vas a un Brasil y ellos juegan mucho con todo lo que son las cervezas ácidas y utilizando frutas del país. He tomado cervezas de guayaba, obviamente de maracuyá, de mango, todo este tipo de frutas que tienen los brasileros y de hecho han obtenido un estilo de cerveza, la Catalina Sour que es un estilo ya aceptado para competencias, ¿no? Y es prácticamente una cerveza ácida que viene de la Berliner Weisse, pero con una adición de jugo de alguna fruta que escoja el cervecero. Si te vas a Argentina, he visto, me pareció curioso también, muchas cervezas con miel. Me pareció una particularidad. Digamos que toda cervecería tenía su IPA, tenía su cerveza de miel, tenía una cerveza alemana, o sea, fue bastante interesante. Y en el resto de países, pues sí, vas a México y muchos quieren hacer cerveza con chile y jugar mucho con también con frutas. De hecho, hace poco creo que vi una hasta con aguacate. Es decir, cada quien está regionalizando, pero el movimiento artesanal en Sudamérica, en Latinoamérica, Iberoamérica está presente. De hecho, en España, con alcachofas, Sí, he y visto olivas cerveceros. también, Y, las aceitunas. También hemos visto hace no mucho que era de color verde la cerveza. ok, buenísimo para el St. Patrick Day, Sí. así que versión española. Sí, pero pienso que eso es algo bien interesante, es un enfoque distinto. Aquí en Alemania estamos como un poco más cerrados por el tema de la Reinheitsgebot, de la ley de pureza. Lo Pureza. bueno es que aquí en Bamberg, como nosotros digamos que estamos enfocados en el movimiento artesanal mundial, al final probamos todo tipo de cerveza y jugamos muchísimo con puré de frutas, con chocolate, con menta, con barricas. Digamos que aquí hicimos una cerveza artesanal tal cual de 3 hectolitros y con eso jugamos muchísimo. Volviendo a tu pregunta, yo pienso que el movimiento artesanal en Latinoamérica llegó para quedarse y eso no hay vuelta atrás. En Ecuador también cervezas muy interesantes, muy buena calidad, igual que en Chile, cervezas que de verdad, wow, o sea, muy buena calidad. El movimiento artesanal para mí va en crecimiento y con muy buenas bases. Has comentado algunas cervezas, algunas un poco llamativas, pero si tuvieras que recomendar una cerveza a los oyentes, o un estilo más bien, ¿qué estilo les darías a descubrir? Uy, qué pregunta tan difícil me haces. Es que no Ok, sé, ya, cuando estás tan fíjate. metido en el mundo de la cerveza, no sé si te llega a sorprender algo, porque ya has probado muchas cosas, pero seguramente si echas la mente atrás, de aquí a hace un año o dos, seguramente hayas descubierto un estilo o hayas probado algo que digas, wow, esto hay que probarlo, aunque parece una locura, hay que probarlo. Bueno, aquí en Bamberg, la verdad que ha sido fabuloso porque es un mundo de cervezas lagers que no te puedes imaginar. Yo, de hecho, nunca había escuchado tanta variedad de cervezas lagers. Uno está acostumbrado a la Munich Helles, a la Munich Dunkel, a la Pilsner German, Pilsner, Czech Pilsner, tipo Urquell. Uno está acostumbrado a las típicas lagers. De repente vienes a Bamberg y te encuentras una Bock clara, Bock oscura. Tienes una Zwickelbier, que es la que tomas del tanque, pero también tienes una que se llama U. Y tú vienes a Bamberg y pides una U. Ah, ok. Una U significa que es una cerveza con bajo CO2. Todo esto es lager.
tienes una Lampia o cerveza del campo, tienes una Folbia, que es una categoría de cervezas lager bajo la legislación alemana, pero aquí es un estilo de cerveza. Más tienes la cerveza del Keller Beer. Si me buscas que te recomiende algo, yo los invitaría a probar con la Keller Beer, porque me parece que al tener la turbiedad todavía ser, digamos, Natur Trup, como dicen en Alemania, que tiene el Trup natural todavía, le da un sabor y una tomabilidad distinta, una drinkability distinta. Si hablamos de las lagers, te recomendaría una cerveza de tequila, es decir, una cerveza joven, pero bien madurada, fría, con buena espuma y sin filtrar. Nada mejor que sentarse en un Biergarten y tomarse una de ellas. Y de la cerveza de alta fermentación, bueno, no puedo dejar de hablar de la Weissbier. Este fin de semana estuve en Freising y me fui directo a la cervecería de Weinstefan y me tomé una Vitus, que es una cerveza de trigo, Bock, y huele solamente, su aroma es banana, punto. Es una cerveza de trigo clara, creo que tiene 7.5% de alcohol y huele exclusivamente a banana. Te la puedo recomendar, una cerveza Bock tipo de Weizen, de trigo. Nada, la verdad que ha sido un placer tenerte en este episodio del podcast y poder compartir todo esto sobre el mundo de la malta, que era otro de los materias primas o de los elementos en la elaboración de la cerveza que veía súper interesante, y tú, como yo creo que has sido uno de los, o puede que seas uno de los mayores especialistas en esta materia, te agradezco un montón el poder haber compartido todo este conocimiento. Por último, no sé si quieres añadir algo o quieres comentar algo que se nos haya quedado en el tintero. Bueno, no, muchas gracias a ti, José Javier, por la invitación y por este ameno rato de hablar en mi lengua materna y no ya tanto en alemán o los otros idiomas. Y bueno, nada, queda invitarlos a todo cervecero que tenga alguna inquietud o que le haya quedado alguna duda. Me pueden contactar todo el tiempo a mi correo aquí de Wireman o seguirme en mis redes sociales de Instagram, por ejemplo. Y sin ningún problema, siempre estamos aquí para atenderlos. De hecho, lo que más disfruto de mi trabajo es justamente el contacto con cerveceros activos y este tipo de conversaciones. Y cuando se acabe el corona, están invitados a visitarnos en las instalaciones y con gusto les doy un tour por la maltería. Cierto, no te he preguntado, se puede visitar, ¿no? Si vamos a Bamberg. Sí, normalmente antes del corona era siempre posible. Ahora estamos todavía un poco esperando que se normalice la situación a nivel mundial, pero estamos optimistas de que pronto ya vamos a recibir visitantes. Bueno, un gran paso, y sobre todo os invito a visitar tanto la zona de Bamberg como Nuremberg, que quizás la gente se queda en Múnich y las atracciones turísticas que hay alrededor, pero son dos sitios muy, pero que muy interesantes si te gusta el mundo de la cerveza y con muchas cosas que ver. Pues muchísimas gracias por tu presencia y nos vemos en el siguiente episodio. Con gusto. Chao, bye.